Bueno, buenas tardes. La idea es poder desarrollar sintéticamente en unos 15 minutos, Juli, un tema que en parte es nuevo, parte no, que es un poco lo que quiero comentar, que tiene que ver con un poco el tema de fitotoxicidad en herbicidas. Vamos a ver cómo se están generando esos problemas hoy con el avance de malezas resistentes y tolerantes, y contarles un poquito sobre cómo podemos trabajar con eso como para mitigar esos problemas. Siempre me gusta empezar las presentaciones citando a Andrade en su libro Los desafíos de la agricultura, donde de alguna manera, bueno, cuenta bastante un análisis extenso, digamos, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de impacto ambiental en el libro. Pero hay una parte en donde él menciona claramente por dónde deberán pasar los aumentos de rendimiento de acá para adelante. En la agricultura, que de alguna manera nos estamos enfrentando últimamente, que desde mi criterio creo que está ganando un grado de complejidad que no va a retroceder. Eso básicamente de la mano de aumento de tolerancias en malezas y resistencias, y a su vez de la mano de la presión social en cuanto a impacto ambiental y seguridad de alimentos. Entonces, él lo que plantea es que en realidad el típico modelo que tenemos hoy de aumentar producción simplemente incrementando la cantidad de insumos que estamos usando, de alguna manera eso no va a poder ser. Vamos a tener que empezar a trabajar claramente sobre las eficiencias de uso de los recursos que usamos hoy como para pegar un salto de curva. Es decir, bueno, yo puedo incrementar la cantidad de insumos también aumentando la eficiencia. Es una jugada difícil de una tecnología, digamos, de un planteo muy tecnológico, donde para no tener impacto ambiental ahí vamos a tener que trabajar mucho en buenas prácticas agrícolas, o en un mismo nivel de insumos incrementar las eficiencias de uso de manera que podamos bajar de alguna manera la huella ecológica. Ahí hay un montón de cosas para desarrollar que no es el ámbito hoy. O bien reducir el nivel de insumos sin que se caigan las eficiencias de uso. Ahí, digamos, lo que estaríamos haciendo es reducir impacto ambiental. Hoy hay muchas tecnologías como nanotecnología, que todavía no tenemos nada comercial en el mercado. Hay cuestiones que tienen que ver con la planificación, si hablamos en cuestiones de herbicidas, donde podemos de alguna manera reducir la cantidad de herbicidas que hacemos hoy, sin perder rendimiento, pero para eso hay que pensar en planificación, pensar en los momentos de aplicación de los herbicidas, pensar en integrar los sistemas, pensar en intensificar rotaciones, cultivos de servicio. Entonces, en ese contexto hoy, lo que estamos teniendo en Argentina es una coexistencia de sistemas agrícolas, ¿sí? Tenemos, diría que el 90 y pico % de la producción argentina está basado en un enfoque exclusivamente tecnológico, ¿sí? De insumos, y ya tenemos productores y técnicos y asesores que están empezando a trabajar en un enfoque un poco más integrador y multidisciplinario, y varias de las regionales APRESID son un ejemplo de eso. En este ejemplo, digamos, o en estos sistemas de producción, básicamente se está buscando cambiar el sistema por una cuestión de costos, por una cuestión de reducir riesgo, por necesidades productivas y también por impacto ambiental. Tal vez impacto ambiental sea una de las variables que a lo mejor están al final de todo. En ese tipo de sistemas hoy lo que se busca es reducir el uso de herbicidas. Se ha cuantificado, obviamente, cuando empezamos a incorporar cultivos de coberturas y intensificar rotaciones, que hemos podido encontrar o detectar menos cantidad de residuos fitosanitarios. Hay unas chacras que están mostrando esos datos también. Los suelos pueden mejorar su actividad biológica a nivel de materia orgánica, que en algunos casos también estamos viendo que cuando estamos con suelos mejor rotados, los problemas de fitotoxicidad terminan siendo menores en algunos casos, y está asociado también a algunas características de algunos herbicidas. Y en el enfoque, digamos, exclusivamente tecnológico tenemos dos planteos. A nivel de campo propio, la verdad que no estamos teniendo demasiados problemas de fitotoxicidad, más que los esperables. Contar con efectos fitotóxicos o verlos no quiere decir que haya pérdida de rendimiento. En algunos casos sí, en otros casos no. En esos campos propios tenemos más trazabilidad de lo que hacemos, las decisiones las podemos tomar más a tiempo, y por ahí en campos arrendados, obviamente con los alquileres más tarde, por ahí tenemos que empezar de cero con niveles más altos de herbicidas y estrategias más agresivas.
Entonces es ahí donde empezamos a trabajar, digamos, ya con mayor carga de herbicidas en los suelos. Y eso depende de la región en la que estemos parados. Una de las cosas que está pasando es que hoy estamos alquilando campos y no sabemos qué hizo la administración que lo dejó antes. Y a veces nos estamos encontrando con algunas sorpresas. Esos son efectos de carryover que estamos teniendo en algunas zonas. En la zona en la que vengo yo, oeste de Buenos Aires, es muy común que pase eso. Piensen que no superamos el 2% de materia orgánica y tenemos de base 55% o 50% de arena, de ahí para arriba, y los niveles de arcilla nunca superan el 8%. Entonces, lo que sí empezamos a hacer, y creemos que la clave para mitigar este tipo de cosas es la planificación. Se está empezando a pensar y a planificar un poquito más la estrategia de herbicidas todo el año. Eso es un poco lo que venimos haciendo y pregonando muy fuerte nosotros con las administraciones, que eso básicamente incluye 4 puntos. Conocer las malezas presentes en cada lote, conocer en qué momento emergen, porque hoy las estrategias de herbicidas generalmente funcionan mucho mejor en la medida que las vamos utilizando como preemergentes de las malezas, con los primeros flujos de las malezas. Hemos llegado a generar reducciones de costos muy altos con esas estrategias. Determinar muy bien el objetivo de cada aplicación, ¿sí? Si yo tengo 2 especies y dentro de un tiempo voy a tener otra especie más que va a estar apareciendo en ese lote, tengo que elegir la molécula o las moléculas adecuadas como para no tener que volver a repetir a lo mejor mecanismos de acción en el mismo año. Que a veces eso es difícil lograr, puede ser más o menos importante según los casos. Y la estrategia es tratar de no dejar establecer las malezas complicadas o problemáticas, ¿sí? Tratar de ser lo más proactivos posible. Entonces, cuando logramos planificar el manejo de malezas, lo que termina pasando es que logramos reducir costos. Tenemos casos de reducciones de $100.000 en 4.000 hectáreas, simplemente por planificar y por no salir a controlar malezas demasiado grandes. Reducimos tasa de aparición de resistencia porque podemos rotar mecanismos de acción, lo pensamos más, no vamos tomando la decisión sobre la marcha y a lo mejor tenés que usar un mecanismo de acción que ya lo usaste con anterioridad. Y por supuesto, todas las cuestiones de carryover y de fitotoxicidad en el mismo ciclo de cultivo logramos reducirlo de manera significativa. Entonces, ahora ya yendo un poquito, para llamarlo de alguna manera, sobre los orígenes de cuáles pueden ser los efectos que genera un herbicida en fitotoxicidad, en principio podríamos hablar de 2 momentos. Aplicaciones pre y post emergentes del cultivo, o bien efectos acumulativos que normalmente se conoce como carryover, ¿sí? O bien la permanencia de un herbicida de un año para otro en un suelo. Que también a veces tenemos demasiados apilamientos dentro de un mismo año, y eso genera dentro de un mismo año problemas de fitotoxicidad. Entonces yo los voy a separar. ¿Por qué? Porque en realidad, para estos problemas de pre y post emergencia, probablemente a lo mejor haya pasado desapercibido, pero el uso de Safener es muy común, de protectores, es muy común en herbicidas. De hecho, yo pues voy a mostrar ese uso de Safener, que básicamente, ¿qué es? Es una molécula incorporada al herbicida que de alguna manera va a incrementar las enzimas que degradan esa molécula y entonces evita que se lleguen con el herbicida dentro del cultivo a niveles que pueden ser perjudiciales. ¿Sí? Hay un montón. El más conocido es el Concept para usar metolaclor en sorgo. Y lo que, para que tengan una idea de cómo se venía trabajando eso en el mercado, llegaron a representar hasta el 30% de las ventas de herbicidas en volumen. O sea, es muy importante el uso de Safener. Y muchas veces a lo mejor no lo tenemos presente o vemos en algunos productos 2 moléculas y a lo mejor pensamos que son 2 herbicidas y uno es un herbicida y el otro es un Safener, o 2 herbicidas y un tercero que es un Safener, como hay algunos productos comerciales hoy en el mercado. Eso es simplemente para dejarlo en la presentación por si alguno los quiere ver, y están las fuentes para verlo. Alguna serie de algunos ejemplos de esos Safener que están incluidos. Fíjense, por ejemplo, por ahí debe estar Pinoxaden. Si ustedes miran en Pinoxaden, que está muy usado hoy, este es un Safener.
Está pinoxadelia en una cierta concentración y eso, en definitiva, lo que termina siendo que esas aplicaciones post sobre el cultivo no terminen generando problemas en el cultivo, ¿sí? O sea que, en realidad, en la mitigación de fitotoxicidad se viene trabajando desde hace muchísimos años. Hay algunas compañías que han sido líderes en el desarrollo de este tipo de productos o moléculas o soluciones. Ahora, ya pasando un poco a los efectos acumulativos, donde de alguna manera hoy decís, bueno, el problema ya lo tengo. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo puedo revertir? En realidad, en todos los efectos de carryover, niveles de materia orgánica, de textura, condiciones, años más secos o más húmedos, las características de los herbicidas, básicamente la capacidad de ionizar, solubilidad, KOC, distintos parámetros químicos que hoy interesan tenerlos presentes para ver cómo se comporta en su emisión en el suelo, esos conjuntos de variables en definitiva nos determinan el potencial de carryover sumado al manejo que hagamos organizado o desorganizado de nuestra estrategia de control. De hecho, hay zonas como la mía o incluso del sudoeste, donde por combinaciones de textura y régimen de lluvia, materia orgánica, o en este caso puede haber materia orgánica alta, pero es muy difícil a veces, como en el caso del sudoeste, el uso de residuales sin problemas de carryover. Por eso ahí hay un gran replanteo de la agricultura hoy, con integración de agricultura con ganadería y demás. Hay un replanteo porque la condición ambiental en ese caso casi que nos limita muchísimo el uso de residuales, y en nuestra zona puede haber un efecto años importante, pero esa cuestión está muy presente, igual que en grandes zonas del norte del país. El diagnóstico, ¿cómo se puede diagnosticar eso hoy? Nosotros, eso es parte de los laboratorios nuestros, donde hoy, digamos, se puede empezar a trabajar con cromatografía, es una técnica cara, no hay mucha información. O sea, básicamente lo que hacemos es determinar qué nivel de residuos hay en los suelos de herbicidas y determinar si eso puede ser un problema o no para los cultivos que vayamos a implantar. Eso todavía está muy verde, hay algunos parámetros ahí de referencia, pero en realidad son muy dependientes de cada zona. En principio, como algo más rápido, son los biotest, donde ustedes pueden saber, de hecho hace una campaña o dos campañas atrás, el problema de carryover fue muy importante cuando salimos de una campaña muy seca, con aplicaciones tardías, donde tuvimos que rescatar lotes que se habían inundado, y la verdad que los problemas de carryover fueron muy grandes, con algunos herbicidas muy particular que tienen una chance importante de generarlos, o por acumulamientos excesivos de ciertas moléculas. Ahora, para los problemas que ya están de alguna manera implantados, hay una línea relativamente nueva de trabajo, que es el uso de bioestimulantes o recuperadores de crecimiento y demás, que a lo mejor pueden llegar a recuperar parte del rendimiento que perdimos. Es nuevo. Si uno busca bibliografía no va a encontrar mucho. En Estados Unidos algunas universidades han empezado a trabajarlo el año pasado. Nosotros venimos de hace unos años viendo, también hay otras empresas que vienen trabajando en eso. Y bueno, y de la mano de Tropfen, que se ha hecho un desarrollo junto a una empresa española, hemos tenido la posibilidad también de trabajar en eso, y nos parece una línea que es importante para trabajar y para ver. Yo simplemente, ya para ir terminando, voy a mostrar algunas cuestiones de lo que venimos viendo. Son ensayos ya de algunos años que hicimos nosotros en el oeste de Buenos Aires, y ya después Julián les va a mostrar concretamente el producto de ellos. Yo ahí arriba está aclarado, porque van a ver acá estos cultivos de maíz con el impacto de clorimurón, con el impacto de diclosulam o con el impacto de fomesafen. No saquen conclusiones sobre el potencial de carryover que tienen esas moléculas con el cultivo de maíz, porque no es así, en este caso. En este caso están aplicados en barbecho largo, y allá adelante se sembraron los cultivos como para ver los impactos que pueden tener esas moléculas sobre el cultivo de maíz. Ahora bien, era esperable que a lo mejor estos efectos sean más grandes de lo que puede ocurrir en la realidad si yo aplico y lo dejo de un año para otro, porque incluso exploran ambientes distintos. Pero si en este contexto estos recuperadores tienen posibilidad de generar un impacto importante, es esperable que en una realidad, digamos, en algo más real de un año de aplicación, los impactos puedan ser más interesantes. De hecho, tenemos varios datos que hemos visto en esto, que cuanto más grande es el problema de fitotoxicidad, menos potencial de recuperación hay.
¿sí? O sea, cuando estamos en un problema grave, digamos, ahí es probable que ninguna herramienta pueda llegar a generar lo que uno espera. Entonces, ya cada vez veo menos, pero voy a tratar de ver, digamos, cuando aplicamos clorimurón en el barbecho y fuimos a maíz, el impacto fue de una reducción del 28% de la productividad. Y después, según los recuperadores, fíjense que hay algunos recuperadores que generaron una depresión del rendimiento. O sea, no todos los recuperadores son iguales. Hay algunos que en realidad esto no recuperó nada, al contrario, generó un efecto negativo. Mientras que algunos generó un impacto de la recuperación del 6%. Cuando vamos a ver el efecto del diclosulam, digamos, para el caso de maíz, el impacto fue del 42%. Y tuvimos ningún efecto negativo, pero alguna recuperación a lo sumo, bueno, del 7%, que no es, por supuesto, nada menor. En el caso del fomesafen, para el caso del maíz, el impacto fue muy grande. Fue del 44% la caída y tuvimos recuperos del 28%, ¿sí? Con diferencias entre esos recuperadores. Entonces, hay que ver los recuperadores si pueden recuperar cualquier mecanismo de acción o hay interacción y si todos tienen el mismo impacto o no lo tienen. En el caso de girasol, el recuperador, cuando se ven los síntomas de fitotoxicidad, se realizan las aplicaciones. Tomamos el criterio ese como decir, bueno, un productor, ¿cómo puede hacer esto? Bueno, recorre, ve los síntomas, recupera, ¿sí? En el caso de girasol, viniendo con una aplicación de una IMI, en un girasol no CL, el impacto fue del 18% y llegamos a tener recuperos del 6% con algunos recuperadores y con algunos una tendencia también a una reducción o un efecto no esperado del recuperador, que eso puede llegar a ocurrir. Bien, como conclusiones de todo esto, obviamente que el aumento de resistencias en malezas tolerantes y el aumento de resistencias y tolerancia, perdón, en malezas claramente ha complejizado mucho más el sistema. Si tenemos en cuenta que queremos producir mejor y demás, demanda, por supuesto, como Andrade marca en su libro, mucho más conocimiento intensivo de todo, de cómo funcionan los herbicidas, de su vida media, de cómo interactúan con los suelos, ¿sí? Por otro lado, podemos empezar hay formas de mitigar esto, digamos, de alguna forma ya hay herbicidas que ya lo tienen incorporado y otras que podemos ver cómo mitigarlo sobre un problema ya establecido. Para eso se necesita más recursos, seguir trabajando y ver qué potenciales tenemos con este tipo de moléculas. Y finalmente, lo que sí el mensaje que yo quiero dejar claro es que el principal impacto en todo esto es que planifiquemos y que evitemos los problemas. Cuando por algún motivo se generaron, bueno, tenemos esta herramienta, pero no la veamos como herramienta así, bueno, no pienso nada, lo dejo, total, después vengo y aplico un recuperador, ¿sí? La clave acá es que empecemos a planificar mucho mejor todas estas cosas, a entender mejor cómo funcionan los herbicidas en interacción con cada región y cada suelo y de esa forma poder manejar todo un poquito más profesionalmente. Bueno, eso es un poco lo que tenía para plantearles, para presentar un poquito el contexto. Creo que estoy justito en los 15 minutos. 18. Me pasé un poquito. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser breve, tengo 10 minutos, así que vamos a ver cómo hacemos. Bueno, la idea es, Mauro ya profundizó todo el diagnóstico de situación y cómo estamos hoy en Argentina respecto de estas problemáticas. Y bueno, nosotros desde Tropfen queremos ofrecerles una de las alternativas que existen en el mercado como herramienta para mitigar este tipo de problemáticas. El nombre del producto es Nutrition Grow, estamos haciendo el lanzamiento acá en Apresid y básicamente es el bioestimulante mejor balanceado del mercado, es una mezcla
de aminoácidos de origen vegetal, extractos de alga y nutrientes que permite revertir situaciones de estrés y aumentar rendimiento de cultivos. ¿Cómo es la composición? Tiene macro y micronutrientes, aminoácidos, como decía, de origen vegetal, y los extractos de alga son del alga Ascophyllum nodosum, que generan fitohormonas y azúcares que colaboran con este efecto como bioestimulante. Las ventajas que trae este tipo de tecnologías son las siguientes. Por un lado, tener nutrición balanceada. Los macro y micronutrientes forman parte de la formulación y permiten, de alguna forma, nutrir a los cultivos en estadios donde la fertilización convencional no es suficiente. Con esto, quiero ser claro, no es que se reemplaza la fertilización convencional que se viene haciendo, ni mucho menos. Siempre las concentraciones de nutrientes en este tipo de tecnología suele ser baja, entonces es un complemento simplemente, pero no es un reemplazo. En segundo punto, obviamente el tema de tener una formulación equilibrada de aminoácidos y de extractos de alga nos permiten revertir situaciones de estrés, que eso es un poco lo que planteó Mauro, ya sea de situaciones como herbicidas, fitotoxicidad por herbicidas, como diferentes situaciones climáticas como granizo, sequía, inundaciones, etc. Y el tercer punto, donde también lo ensayamos y creemos que es un nicho interesante, es la alta solubilidad y sistemia que proponen para acompañar fungicidas, dándole movilidad por xilema y floema a los fungicidas y permitiendo llegar a lugares que por sí solo es difícil que puedan llegar, y por ende, al aumentar el control de la enfermedad, lograr aumentos de rendimiento. Van a ver algunos datos de esto. Como recomendaciones de uso del producto, el producto se recomienda una dosis de medio litro por hectárea. Nosotros lo posicionamos para cultivos extensivos, también se utiliza en cultivos intensivos, pero para cultivos como soja y maíz se puede usar a partir de estado vegetativo. Recuerden que esto es de aplicación foliar, y en el caso de trigo y cebada a partir de macollaje. Bien. ¿Cómo se utiliza? ¿En qué momento se agrega el producto? Hay que llenar el tanque con agua lo máximo posible, acondicionar el agua de ser necesario, agregar los agroquímicos. Generalmente esto nunca se utiliza como producto único, siempre acompaña a algún otro fitosanitario, y en ese caso iría en ese momento. Después, bueno, en este caso pusimos nuestro coadyuvante Breakthrough MSO Max a la dosis recomendada, y al final el Nutrition Grow. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes tienen algún problema de compatibilidad durante la mezcla de los diferentes fitosanitarios, pueden detectarlo en ese momento. Mientras que si ustedes el Nutrition Grow lo incorporan en el medio o antes, no saben adjudicarlo a una cosa u otra. Entonces, siempre agregándolo al final tenemos esta ventaja. Y además, obviamente, desde todas las pruebas que fuimos realizando es digamos, la forma en la que mejor se mezcla el producto. Para ir derecho a lo más interesante, que creo que son los resultados de campo. Fíjense esta foto. Esta foto nos gusta mostrarla porque realmente es bien descriptiva. Este es un cultivo de cebada en el sudeste, donde el cultivo antecesor fue soja y se agregó diclosulam para controlar malezas, y persistió el diclosulam en el suelo, se sembró la cebada y a los días, digamos, al mes y medio de sembrado, el cultivo de cebada mostraba estos síntomas que se pudieron adjudicar al uso del diclosulam y hacerle una aplicación posterior con diferentes bioestimulantes, dentro de los que estaba, como es este caso, una foto, el Nutrition Grow. ¿Y qué sucedió a nivel de rendimiento? Me parece interesante. El testigo, fíjense el nivel de rendimiento que logró, 4.114 kilos. Esto es un poco lo que mostraba Mauro. En algunos casos, algunos bioestimulantes pueden hasta ser antagonistas y dar resultados negativos, pero en el caso que nos interesa profundizar, que es el de nuestro producto, de una respuesta de 344 kilos y de casi un 8%, lo cual, digamos, para este tipo de tecnologías realmente es un porcentaje muy interesante. Cuando nos vamos en campaña de trigo a lo que es el acompañamiento en fungicidas, acá hicimos un resumen de los ensayos que hicieron Gustavo Ferraris de INTA Pergamino, Mauro de Consultor Ojo del Salado y algunos resultados propios de la empresa. Hicimos ensayos en todas estas localidades y lo que hicimos directamente acá es mostrarles la respuesta en kilogramos por hectárea sobre el tratamiento testigo, que sería el del uso del fungicida solo.
En todos los casos dio respuestas positivas, variable en base a cómo fue cada zona y cada cultivo. Le asignamos un costo a la tecnología para el productor que más o menos ronda los 60 kilos de trigo y el beneficio que nos da en kilogramos en cada uno de los casos. Y lo más interesante, me parece a mí, es quedarnos con la conclusión de que este tipo de tecnologías, acompañando fungicidas, dan aumentos de rendimiento que andan en el orden del 5 a 6%. Generalmente la bibliografía lo que te indica es que los bioestimulantes potencian los fungicidas entre un 3 y un 10. Creo que estamos dentro de ese rango y bueno, en este caso Nutrition Grow en trigo dio esta respuesta en rendimiento. Cuando nos vamos al cultivo de soja, y este es un ensayo bastante interesante que es parte de lo que mencionaba Mauro, se hizo en 3 localidades, una es América, la otra Ramón Guigón en Tres Arroyos y la tercera es Marcelo Metzler en Paraná. Lo que hicimos fue en un lote de soja generar, hacer una aplicación de arsenal y mazapir para generar una fitotoxicidad sobre una soja no STS y posterior a eso hacer una aplicación a los 30 días con el Nutrition Grow para ver cómo era la recuperación. Y me parece súper interesante ver cómo, mejor dicho, arrancaría acá, en el lote sin el arsenal, la soja hubiese rendido en promedio de las 3 localidades 2.734 kilos y con 100 centímetros cúbicos del arsenal bajó su rendimiento a 2.324 kilos, es decir, un 20 y pico %. Mientras que con el agregado de un bioestimulante recupera parte de esa pérdida. En este caso 271 kilos, que te da un 12%, nunca llega a lo que sería una situación ideal sin fitotoxicidad, pero fíjense que los kilos que pueden recuperar con este tipo de productos son más que interesantes. Algo similar a lo anterior se dio en atracina sobre soja, un lote de un productor que en este caso fue sin intenciones la fitotoxicidad, pero se dio. Hicimos un ensayo, una franja en la mitad del lote y los rendimientos a cosecha con la única diferencia del uso, en este caso del bioestimulante como recuperador solo, fue un número muy interesante y de cerca del 8%. Es decir, sigue mostrando que siempre es consistente la respuesta. Cuando juntamos los 3 ensayos de arsenal más el de atracina y podemos hacer un resumen de lo que sería la reversión de estrés por herbicidas, nos da que el testigo, con el estrés en promedio da 2.837 kilos y en este caso la recuperación te da 160 kilos más o un 5,66%. Insisto con este número, entre el 5 y el 7% siempre es lo que consistentemente dan este tipo de tecnologías. ¿Cómo? En la soja, en el caso del arsenal fue 30 días después de la soja y en el caso de la atracina fue cuando tuvo el problema de fitotoxicidad que fue en B6. ¿Ah? De la siembra, perdón. Y para finalizar, los últimos resultados, que es un cuadro similar al anterior que vimos en trigo, es qué pasó cuando fuimos a potenciar fungicidas en soja. Y en este caso tuvimos diferentes localidades, en el caso de Pergamino lo hizo Gustavo, en América lo hizo Mauro y el resto de los lotes son propios de datos de la empresa. En todos los casos mostramos lo mismo, la respuesta en kilogramos por hectárea, que también es variable en base a cada zona y cómo se dio el cultivo. Y en el caso de soja, el producto tiene un costo a nivel de productor de alrededor de 50 kilos por hectárea de soja y el beneficio, en este caso está mostrado en kilos y en dólares y en promedio te da estos 175 kilos o bien, acá, 225 kilos, bien digo, que nos vuelven a mostrar ese 5,23% o 5,6% que venimos hablando y que venimos mostrando a lo largo de los diferentes ensayos. Como para concluir y ya terminar, y creo que estoy cumpliendo 10 minutos justo, la idea es siempre dejar un mensaje, así como fue el mensaje de Mauro de no nos soportemos en este tipo de tecnologías para hacer cualquier cosa, sino que logremos un buen manejo, tratemos de ser previsores y que no se genere un efecto de fito.
el mensaje final es que esto es una muy buena herramienta y una buena opción para dar soluciones a estas situaciones de estrés y a otras situaciones de estrés como granizo, sequía, etcétera. Y sobre todo, cuando queremos explorar potenciales de rendimiento, como hay muchas empresas que hoy están buscando, realmente son tecnologías que creo que son muy interesantes, que hay que seguir explorando, que en nuestro caso traemos 2 años de experiencia con Nutrition Grow, pero que seguramente los próximos años serán de generación de información y de poder compartirles mucho más datos de este tipo de tecnologías que venimos trabajando y que a nivel mundial no tenemos demasiada información. Así que muchas gracias, les pido disculpas por ir tan rápido, pero tengo que ser prudente con el horario. Y bueno, cualquier cosa, si no llegamos con las preguntas acá, los esperamos en el stand para que puedan hacernos las consultas que quieran. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Mauro y Julián. Damos lugar al espacio de preguntas. Tenemos 9 minutos. Levanten la mano, le alcanzo el micrófono. Sí, hola. Juli, ¿se puede aplicar, vos hablas de una dosis de medio litro por hectárea, pero se puede aplicar, o sea, en cada situación de estrés, se puede hacer más aplicaciones de medio litro por hectárea? Por ejemplo, vos tenés, ahí estás mitigando una fito, pero a lo mejor después, más adelante en el cultivo, tenés una situación de estrés hídrico o una situación de estrés por temperatura, podés volver a repetir el producto. Hola, hola. No se escucha esto, ¿no? Agarro ese. Bueno, si no respondo. Sí, generalmente los bioestimulantes no tienen una limitación en el cuanto al uso y el acompañamiento en distintas aplicaciones a lo largo del cultivo. De hecho, hay muchos datos de este tipo de productos en principalmente cultivos intensivos donde se utilizan 5 o 6 veces en un mismo año. La realidad es que hay que ver, digamos, en qué situaciones los usaste. Si fue una situación de estrés y después vas a potenciar rendimiento con fungicida, por ejemplo, no tendrías ninguna limitación para utilizarlo. Lo que por ahí no tenemos hoy es datos, que es uno de los puntos a trabajar este año, de qué pasa con esta dosis utilizada 2 veces en 2 momentos del cultivo y si realmente se justifica la inversión en la tecnología para que el productor realmente esté, digamos, disponible para hacer esa inversión en un mismo ciclo. Perdón. Ahora sí. ¿Otra pregunta? Muy claro todo. Hola, buenas tardes. Vos hablas de medio litro por hectárea. Entiendo que no hay ningún tipo de incompatibilidad en cuanto a ultra bajo volumen de aplicación. No tenés problema con el tema del volumen de aplicación. En este caso siempre es por hectárea porque en realidad lo que querés es dar una concentración puntual al cultivo. Y de hecho, digamos, una de las grandes ventajas que tiene este producto frente a otras alternativas del mercado es que durante el proceso de formulación, este producto se formula en España, se hace un microfiltrado donde se evita que cualquier partícula del tamaño micrón pueda llegar a estar dentro del producto final, con lo cual, digamos, no solo no vas a tener problema con el volumen, sino que no vas a tener problema en ninguna parte del circuito de la pulverizadora, que no es un punto menor porque en este tipo de tecnología suele pasar de que cuando trabajan con extractos de alga y demás, puede haber algún sustrato que no se conozca y pueda afectarte al circuito de aplicación. Y ya que estamos, esto no entra en el mismo régimen de registro como un Sefner. Esto no es como un activo un Sefner, no lleva el mismo registro. No, es decir, el Sefner va dentro de la formulación del herbicida. Esto es un producto independiente. Generalmente están registrados como fertilizantes foliares y bueno, tienen en el cuadro de composición todo esto que mencionaba anteriormente. Gracias. Sí, yo te quería preguntar, supongamos que estoy haciendo un manejo para un barbecho químico para sembrar una soja STS.
De pronto llegado el momento de siembra se me cae el PG de la STS y tengo de la otra. O sea que yo lo puedo sembrar a sabiendas que voy a tener un problema y utilizar este producto para disimularlo, digamos. A ver, creo que un poco va en línea de lo que planteaba Mauro. Dentro de tus posibilidades, agotá la posibilidad de usar una STS o algo que te evite el problema. Si vos no tenés otra y el problema te aparece, es una excelente opción para poder revertirlo. Ten en cuenta que los datos que tenemos no llegás a una situación sin estrés, ¿tá? Es decir, es como que quedás en el medio. Recuperás kilos, se paga la tecnología y digamos, si quedás bastante arriba de lo que es la situación de digamos, testigo, pero nunca llegás a una situación ideal que sería la de no fitotoxicidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen algún dato en maíz que no vi? No, en maíz todavía no hemos hecho nada, hay protocolos para esta campaña. El tema del maíz es más complejo porque la adopción de tecnología de aplicación de fungicidas, por ejemplo, en maíz es baja a nivel nacional. Entonces, ese posicionamiento es complejo, digamos, para este tipo de tecnologías. Sí nos queda pendiente, y eso es algo que por ahí deberíamos elaborar este año, el hecho de la reversión de algún estrés por herbicidas o por algún error en la aplicación. A ver, tenemos un dato que en realidad todavía no está, pues es un maíz tardío, pero digo, es un dato de franja que no es algo medido y estipulado, digamos, a nivel experimental, que es como nos gusta para ser ajustado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Era básicamente para preguntarte si lo habían probado ante algún estrés en maíz después de una helada o una piedra. Y si lo hicieron, si esperaba recuperar, tener un poco más de área foliar o lo hace ni bien después de lo que aconteció. Tenemos un dato en Ramallo de una situación de este tipo, pero la verdad todavía no tenemos el dato de cosecha porque es tardío también. Lo que sí, siempre la aplicación de estas tecnologías, y esto es medio regla para general, digamos, para cualquier tipo de estrés, sobre todo por alguna situación climática, es posterior al problema, digamos, y inmediatamente. Sí. Obviamente tenés que tener hojas, ¿no? Tiene que entrar. Si te quedó sin hojas, el producto no va a ingresar. Sí. Una consulta. En cuanto a la calidad de la aplicación, nada, un poco que puedas comentar qué tipo de pastillas recomiendan, si necesitar hacer mucha cantidad de impacto o no es necesario. Nombraste que era un producto por ahí sistémico. Calculo que con 30 impactos está bien. Pero bueno, quería que comente algo de la aplicación. Sí, ahí, a ver, fundamental el posicionamiento donde lo uses. Si lo usás para revertir un estrés de fito en un estado vegetativo inicial y lo vas a agregar junto con algún otro fitosanitario tipo herbicida para un cierre de surco o algo por el estilo, con un glifosato, por ejemplo, en ese caso podrías ir con una pastilla de abanico plano y podrías buscar 30 de 40 impactos y está bien. Cuando vas a usarlo con fungicidas, no te olvides que el fungicida de por sí necesita impactos, necesita, digamos, poder ingresar, y cuanto más cobertura generes, mejor. Eso no quita que una vez que ingresa, el producto te permita que se movilice dentro, ¿bien? Pero los puntos de contacto deberían ser los máximos posibles, y en ese caso iría con una cono hueco y dependiendo, bueno, la situación, iría a presión y demás, ¿no?